para pedir garantías en su viaje. Captura a algunos sospechosos, presuntos autores, a 5. Pero acá hay un detalle. En el camino es interceptado por un helicóptero del ejército. Comando político militar, a las pocas horas o al día 7 máximo, sí sabía de la muerte de periodistas en Uchurajay. La autoría intelectual sí podemos atribuirla, creo, sin error alguno, a miembros de las fuerzas del orden. Muy buenas tardes. Hoy iniciamos la charla en jornada. Es un espacio en el cual vamos a entrevistar, vamos a conversar con personalidades de Ayacucho y vamos a tener el honor de inaugurarla, este espacio periodístico de jornada, con un reconocido periodista y reconocido intelectual ayacuchano. Nos referimos a Mario Cueto Cárdenas y con él le vamos a hablar sobre Uchurajay. Por una razón importante. Es el único periodista que está acá en Ayacucho que estuvo en esos momentos cruciales. Mario a la cabeza como delegado departamental del Colegio de Periodistas del Perú, porque todavía no se había constituido el Colegio de Periodistas en Ayacucho. Mario, ¿qué recuerdos te traen de Uchurajay en estos momentos, tantos años después? 42 años después, si no me equivoco, o 43 años después. Efectivamente, 42 años, Juan. Son recuerdos encontrados, diría, porque por un lado está la trascendencia, el significado, el dolor y los recuerdos aún sangrantes de las heridas que siguen abiertas por la muerte de los 8 colegas periodistas. Y por otro lado está el legado que nos han dejado ellos. Indudablemente que cuando se emprende el viaje a Uchurajay, un miércoles 26 de enero de 1983, el panorama político-social en la región era bastante delicado. Tú estabas en Ayacucho. Ellos parten el 26. Ustedes sabían que iban a ir por Tambo, ¿no? Se iban a desviar antes de llegar a Tambo, porque Infante conocía la zona. Él era de la zona y él iba a guiar. Esa información era pública en Ayacucho. Sí. Se dan varios casos en ese momento. En Huaychao, en que los comuneros dan muerte a 7 jóvenes que procedían de Huanta, ¿no? Mayormente estudiantes, a quienes acusaron de subversivos y les dan muerte, y se emite un comunicado oficial en la madrugada del domingo 23, señalando de que el 22 a las 5 de la mañana los comuneros de Huaychao habían dado muerte a 7 subversivos. Y luego el general Noel, en el habitual izamiento del pabellón nacional, en la Plaza Mayor, da su conferencia de prensa, da algunas precisiones, pero nada convincentes sobre lo que había pasado en Huaychao, ¿no? Y esto anima a los hombres de prensa, que ya muchos se encontraban en Ayacucho, enviados especiales, y otros que llegan el domingo, porque habían varios vuelos, ¿no? En la mañana, en la tarde, y el lunes 24. Entre ellos, el lunes 24 llega Amador García. De la revista Oiga. De la revista Oiga. Específicamente en Huaychao, hace gestiones con el director, con Paco Igartua, para contar con el apoyo de la policía, ya según pedido, escrito. Y el jefe de comunicaciones de la policía de Lima señala de que comunicó radialmente a Ayacucho sobre este pedido para ofrecerle las garantías, el resguardo necesario a Amador García. El día lunes, cuando llega Amador, nos encontramos cerca a las 11 de la mañana y me pide si podía acompañarlo, ¿no? En el viaje. Le dije,
A partir de las 9 de la mañana puedo, pero antes no, porque tenía el compromiso de las labores académicas en la universidad. Entonces había mucha seriedad en la universidad en el cumplimiento de las horas de clase, ¿no? Yo tenía clase de 7 a 9 de la mañana. Y luego le explico que no me era posible temprano, pero a partir de las 9 sí. Y él dijo, muy tarde las 9, tenemos que salir temprano, pero no te preocupes, a mi retorno yo te doy las notas, ¿no? Para que tú redactes el artículo, porque él era reportero gráfico. Y tenía un sobre en la mano. El sobre dirigido al jefe de la policía para pedir garantías en su viaje. Lunes, mediodía. Y en la víspera, ya por radio de Lima, habían pedido también el mismo apoyo. Amador se va pues a la comisaría a hacer entrega del documento. Esto se añade a lo que tú has señalado, ¿no? De que era vox populi el viaje. El comando político militar, diariamente en horas de la mañana, sostenía en el cuartel una reunión de coordinación, de acopio de informaciones, de comentarios varios, con los jefes de inteligencia de todas las unidades, Ejército, Marina, Aviación, de la PIP, de la Guardia Civil y de la Guardia Republicana, etc. Entonces, yo creo que el jefe de la policía no creo que haya obviado, haya omitido informar ese detalle. Yo considero de que el comando sí conocía del viaje. Incluso por la ruta. Por la ruta, indudablemente. En Tambo estaba la base de la Marina, con presencia también policial, ¿no? El segundo aspecto es el viaje propiamente y las horas posteriores que nos mantuvieron en zozobra. ¿En qué momento ustedes comienzan a preocuparse? Lo ideal, lo planteado era de que, por lo menos lo que me comentó Amado García, es de que viajaban el miércoles y regresaban viernes en la tarde, al anochecer. Bueno, miércoles, jueves, sin mayores dificultades, digamos, ni preocupaciones, pero ya altas horas de la noche del jueves y para el día viernes, ya la preocupación era generalizada, ¿no? Se hicieron llamadas, Lucho Morales hizo llamadas al cuartel, no sabían nada, desconocían del viaje, pero sobre el particular hay otros detalles adicionales, ¿no? Que el domingo, en la conferencia de prensa del general Noel, para dar cuenta de los sucesos de Huaychao, anuncia que se va a enviar una patrulla de la policía hacia la zona, para que haya una evaluación y para que también dé las garantías a las comunidades altoandinas de Huaychao, Iquicha, todo ese sector, ¿no? Colindante. Y la patrulla al mando del sargento Novato sale de Ayacucho de Huanta, el lunes en la mañana, hacia Huaychao. Y según sus propias declaraciones, en el proceso judicial que se dio, el miércoles anochecen en Uchurajay, cuando ya se habían dado las circunstancias de la muerte de los periodistas. El miércoles 26. Y el jueves, al tomar conocimiento de los hechos, captura a algunos sospechosos, presuntos autores, a 5. Y el viernes retorna hacia su sede, o sea, hacia Huanta. Pero acá hay un detalle. En el camino es interceptado por un helicóptero del ejército, cuyo oficial requiere la entrega de los 5 detenidos. Y este sargento GC tenía un papel y redacta el acta de entrega de los 5 detenidos hacia el oficial del ejército y se lo guarda. Entonces, si el viernes ya envían un helicóptero, ¿cómo es que no sabían el comando político militar de los sucesos de Uchurajay? Entonces, tú te acordarás, las patrullas, tanto del ejército como de la policía, tenían equipos de radio
Andaban con su que murra, lo llevaban en la espalda, diríamos, como ¿no? una mochilita. Como una mochila. Y siempre estaban en comunicación. Y yo añado incluso otro detalle, que lo he publicado en el libro Ayacucho, Prensa y Violencia, ¿no? Es Sihuaychao, que está más alejado de Uchurajay. La información se conoció el mismo día 22 de enero. ¿Cómo es que los sucesos de Uchurajay, que están más cerca que Huaychao, no se conocían en 2, 3, 4 días? ¿Cuándo se da la primera información? Las primeras informaciones se dan al anochecer del viernes y ya el sábado prácticamente se confirman parcialmente las informaciones. Ya en los medios capitalinos ya se tenía esa idea, incluso el fiscal de la Nación que había estado en Ayacucho, al retornar a Lima, da alguna pista referente a la matanza, ¿no? No declara fehacientemente, pero sí da pauta a que ya se había producido la muerte de los periodistas. Entonces, vamos acumulando varias circunstancias en que el comando político militar ha ido negando, pero que la práctica, la verdad, la realidad desmiente, ¿no? Toda esa forma de actuar del comando político militar. En resumen, comando político militar sí sabía del viaje de periodistas. Comando político militar a las pocas horas o al día siguiente máximo sí sabía de la muerte de periodistas en Uchurajay. La otra interrogante que siempre dicen los familiares: los periodistas fueron asesinados por miembros del ejército. De acuerdo a todas las informaciones que se ha acumulado, que yo he estado indagando, investigando de alguna manera, a las referencias que han dado los propios campesinos, es los autores materiales de la matanza de periodistas son los comuneros. Pero que la autoría intelectual sí podemos atribuirla, creo, sin error alguno, a miembros de las fuerzas del orden. ¿Y por qué? Porque desde diciembre de 1982, primero los hinchis y luego, asumido el control político-militar de la zona, las Fuerzas Armadas, las indicaciones que se daban a través de las patrullas que recorrían las zonas altoandinas era de que los enemigos llegaban por tierra o se desplazaban por tierra y los amigos por aire. Y les dieron de alguna manera licencia para matar con la necesaria impunidad y apoyo de las fuerzas del orden. Entonces, esa advertencia o esa orientación que dieron las fuerzas del orden, sumado al ambiente de tensión que ya vivían las comunidades por las frecuentes incursiones de Sendero, por las matanzas que habían cometido los propios comuneros en contra de Sendero, que podía significar represalias más adelante, ¿no? Ocasionan toda esta situación de tensión, de dificultad que afrontan los periodistas a llegar, que por el hecho de llegar por tierra, de acuerdo a las indicaciones de las fuerzas de orden, ya eran enemigos. Podrían ser enemigos. Ya eran enemigos en realidad. Y por consiguiente, ya eran senderistas. Claro. Aunque de acuerdo a la lógica, ¿no? Claro, aunque físicamente... No había pues atribuciones así físicas como para decir que caminaban los cerros, se desplazaban, caminaban día y noche, con la agilidad del caso que sí tenían la mayoría de miembros del Sendero Luminoso, ¿no? Y el otro detalle es de que esa versión de que confundieron las armas con las cámaras fotográficas, yo creo que hay que descartarlas definitivamente. Porque entre los comuneros habían gente letrada, habían gente que con mucha frecuencia acudía a Tambo y a Guanta mismo. Venían a Huamanga. Y a Huamanga, seguramente. A Radio La Voz ponían de vez en cuando avisos. Y entonces conocían lo que son armas, lo que son
Y ahí, cámaras fotográficas, y ahí etcétera, vamos ¿no? a la cámara de Willy. Claro. Ellos sabían que en la cámara de Willy habían fotografías recientes Ujú, y por eso no sabían cómo abrirla. claro. Si hubiera habido un oficial de la policía o del ejército, hubieran abierto la cámara y velaban el Lo rollo. velaba, sí. Y la Entonces, escondieron en una cueva de Vizcachas. que se encontró meses después. Entonces, ese es el panorama de responsabilidades que hay. Autoría material comuneros, autoría intelectual, que no descarta, yo no descarto, que pudieron haber estado presentes físicamente algunos miembros de las fuerzas del orden. Pero la cámara de Willy Reto. Cuando digo estar presentes, no necesariamente ahí delante del populorum, diríamos, Ya, sino en zonas estratégicas, ¿no? cercanas. Cercanas. Y que si más tarde comprobamos o verificamos con las declaraciones que hubo posteriori en eventos periodísticos como esa reunión para ver la evaluación, la situación de periodismo en zonas de emergencia que hubo en el hotel de turistas, con presencia del general Benavente, del jefe político militar y de otros expositores, en que se señalaba que todas las acciones que se daban en la región se comunicaban a Lima y que por otro lado las estrategias también los emitían Desde los Lima. niveles superiores. Entonces todo eso significa de que hay una responsabilidad compartida entre comuneros, gobernantes, autoridades, etcétera, políticos. Y fuerzas del orden. Claro. Mario, los periodistas fueron enterrados, los trajeron acá. Tú estuviste presente en todo ese momento en el cual se hizo la autopsia y todo. ¿Cuál fue qué sensación sintieron los periodistas que estaban en Ayacucho viendo este problema? ¿Puede ser una referencia personal de ese momento? El domingo 30 de enero llegan en un vuelo especial, ¿no? Numerosas autoridades, el decano nacional, Mario Castro, representantes de la iglesia, periodistas, etcétera, y se disponen de helicópteros para ir a Uchurajay. Yo acudí al aeropuerto a recibir a los dirigentes, sobre todo periodistas, porque era pues el delegado departamental, no había decano en ese momento. Y tenía un cupo en el helicóptero para viajar a Uchurajay con la comitiva. Y como mi propósito al ir no era tanto pensar en el viaje, etcétera, sino en recibir y ponerlos al tanto de lo que pasaba en Ayacucho, se acerca Lucho Morales, que estaba con su cámara fotográfica, grabadoras, etcétera, y me pide que le ceda el cupo a Lucho. Porque yo iba a, ¿qué te digo?, perder el tiempo, en otras palabras, porque no iba a poder tomar ninguna evidencia, no podía hacer ninguna entrevista, mucho menos registrar en imágenes, ¿no?, el viaje. Y bueno, le dije a Lucho, está bien. Le cedí el cupo y por eso viaja Lucho a Uchurajay. Me quedo en Ayacucho para hacer las coordinaciones en el hospital sobre todo y con las autoridades para la recepción de los restos de los periodistas. En horas de la tarde llegan los restos, se procede al traslado a la morgue del Hospital Regional Antiguo, que era un cuartito bastante pequeño, sin mucha logística, y los restos fueron depositados, uno sobre la camilla, digamos, la mesa de necropsia, y los demás en el suelo, ¿no? Entonces, durante toda la noche del 30 hasta el amanecer del lunes, participamos 2 periodistas en la necropsia, uno de Lima y yo, en representación de los periodistas ayacuchanos, ¿no? La sensación fue realmente terrible, ¿no? Ver los cuerpos de los colegas hinchados, resultado del empleo de objetos punzocortantes, de objetos contundentes, parecen hachas,
machetes, esas cosas. Entonces las heridas eran lacerantes realmente. Produjo un shock, diríamos, entre los que estábamos presentes, varios médicos forenses, ¿no? Y durante la noche, pues, participamos cumpliendo con esa norma, ¿no?, de la necropsia. Los demás periodistas ya se habían retirado a descansar, se constituyeron en la mañana, casi a las 5, cuando habíamos acabado la necropsia, y les pedimos, mientras se les bañaba, que consigan ropa, ¿no? Entonces fueron a buscar ropa, algunos compraron, otros que tenían familiares en Ayacucho buscaron alguna ropa que podía servir, camisas, pantalones, etcétera, ropa interior, y les dejamos a ellos a que procedan a vestirlos. Y yo me retiré hacia la municipalidad con las actas, ¿no?, de la necropsia, con actas de defunción prácticamente, para inscribirlos y obtener el certificado de defunción que pueda permitir el traslado de los restos, ¿no? Entonces me aboqué esta mañana a ese trabajo, y cuando regreso al hospital, a la morgue, ya se estaba colocando los restos en ataúdes, ¿no? Y los colocamos delante de la morgue, ahí en el patio. Los periodistas estuvimos alrededor, hubo algunas palabras, habló Chema Salcedo, Reto y yo, en nombre de los periodistas ayacuchanos, y luego procedimos a trasladarlos hacia el frontis de la municipalidad, donde hubo un homenaje, ¿no?, a todos los mártires. Entonces al día siguiente procedimos a dar sepultura cristiana a Octavio Infante en el cementerio general, y en Huanta se procedió a la sepultura de Félix. Fue una delegación de periodistas también a Huanta, estuvo encabezado por Carlos Valdés, quien habló en Huanta, ¿no?, en representación de todos los hombres de prensa de Ayacucho. Brevemente, Mario, ¿qué reflexión nos dejó Uchurajay? Yo creo que el legado que nos deja, la reflexión que nos deja Uchurajay, desde mi punto de vista, son dos cosas. Los 8 periodistas no eran afines políticamente, representaban a medios distintos, pero para buscar la verdad se unieron y emprendieron juntos ese viaje hacia la eternidad. La segunda reflexión es que murieron por buscar la verdad. Y 42 años después, creo que aún no estamos cumpliendo ese legado que nos dejaron los periodistas. Unidad y búsqueda de verdad. La misma conmemoración de este aniversario 42 nos encuentra separados, gremios periodísticos separados. Y segundo, hombres de prensa, comunicadores, que no buscamos la verdad, que estamos cayendo bajo el manto de la sumisión, del silencio o de la desnaturalización de las informaciones para defender, proteger o salvaguardar intereses de poderes políticos y económicos. Y mucho menos camuflar el reconocimiento a los mártires de Uchurajay con actos protocolares o ceremonias que son eminentemente efímeras, pasajeras, pero que no recogen en la actitud de cada uno de nosotros los periodistas y comunicadores sociales ese mensaje que significó el sacrificio de los 8 periodistas en Uchurajay. Gracias, Mario. Hemos estado con Mario Cueto Cárdenas, destacado periodista ayacuchano, un intelectual ayacuchano y además una persona que estuvo presente
en Ayacucho el 26 de enero de 1983. Gracias, Mario.